qué pasa en la política ecuatoriana. Vilma Andrade, a los tiempos que nos visita, asambleísta de Izquierda Democrática, parlamentaria, bienvenida. Muchísimas gracias, un gusto estar aquí. Y bueno, mis primeras palabras, permítanme que sea un saludo afectuoso para los trabajadores del Ecuador y del mundo, para los trabajadores manuales e intelectuales, quienes con su tenacidad, con su esfuerzo, contribuyen al desarrollo del país, y que este día sea un compromiso que asumamos realmente por la defensa de sus derechos, para que no lleguemos a un retroceso de la precarización del trabajo, y también para trabajar por salarios justos. Vive momentos muy difíciles los trabajadores ahora, en una incertidumbre, inclusive los trabajadores y funcionarios públicos, una incertidumbre de perder sus trabajos. Creo que es el momento de reivindicar la unidad y sus derechos. Oye, ya que empezó por ahí, le pregunto, porque evidentemente está en ciernes una posible reforma laboral que deberá ser conocida, debatida y, de ser el caso, aprobada por la Asamblea Nacional. ¿Cómo ve usted justamente ese panorama? No sabemos cuándo la van a enviar. La Comisión de Derechos de los Trabajadores está trabajando sobre varios proyectos, pero se cree que habrá algún tipo de iniciativa de carácter oficial que en las próximas semanas o meses, yo digo meses, será enviada por el Ejecutivo a la Asamblea. ¿Cómo ve usted el entorno relacionado con ese tema? Y que además esa respondería a las condiciones del Fondo Monetario Internacional, y eso nos preocupa, porque nuestro país, en definitiva, tiene que avanzar en derechos. Yo creo que hay que mirar ampliamente la necesidad, sí, de adecuar la legislación para evitar realmente que se pierdan más trabajo. ¿Y cómo logramos que haya un trabajo de mayor calidad, más digno? Hay que estar abiertos a ese debate. Pero lo que ya se viene escuchando, y ojalá que sean solo rumores, es que realmente iríamos a un retroceso. El retorno de la flexibilización laboral, ¿dice usted? ¿A eso se refiere? A la flexibilización laboral. Exactamente. Ojalá que eso no sea. Nosotros aspiramos que más bien eso sean solamente rumores. No se sabe, como ustedes conocen, hasta ahora no se sabe las condiciones claras del Fondo Monetario Internacional. Pero hay una corriente pero una fuerte, de esas ¿no? va a ser señalada. Representantes de los gremios empresariales que vienen hablando ya de la necesidad de ir cambiando las reglas de contratación. Tenemos un ministro de Finanzas que viene precisamente de ese sector. Exactamente, el sector de las empresas, un ministro de Comercio Exterior de igual manera vinculado al tema empresarial. Entonces, puede ser que el camino sea ese, ¿no? Pero la cosa es cómo logramos un equilibrio. Un equilibrio porque también, sobre todo en el sector turístico, yo creo que ese sector tiene que ser visto con una mirada distinta. Tienen temporalidades nada más, y no se puede, pues, exigir que realmente las jornadas de trabajo y las contrataciones sean en largo plazo. Yo creo que hay que medir, y por eso decía ponderar. No queremos tener una posición extremista en la Asamblea, tampoco cerrarnos a un diálogo y a una presentación que debe ir realmente muy analizada, muy profunda, pero que no sea un retroceso de derechos, pero que sí abra espacios de trabajo, de modalidades de trabajo mucho más amplias, que por ahora sí han sido limitadas, y que posiblemente, de acuerdo, dicho por el sector turístico al que yo siempre estoy apoyando y al que me he metido, porque tratamos de hacer una reforma integral también a la ley de turismo, pueda tener unas facilidades y unos sistemas de contratación mucho más amplios, pero eso habrá que debatirlo y hay que esperar la propuesta que se presente. Pero respetando, digamos, por lo menos los preceptos constitucionales y los derechos que están garantizados en beneficio de los trabajadores. Exactamente, a eso me refería. O sea, no podemos llegar a una precarización en la que los derechos de los trabajadores sean pisoteados y que a la larga eso deviene también para las propias empresas en una falta inclusive de productividad, de rentabilidad. Un trabajador que está motivado, que está bien pagado, es un trabajador que cumple de mejor manera el trabajo, que logra mejores resultados para su empresa, para su industria, y a eso hay que llegar, que haya realmente un verdadero
trabajo en equipo, trabajadores y empresarios, y de esa manera tener una propuesta consensuada y ojalá objetiva, y no irnos realmente a una confrontación que creo que sería inútil, ¿no? Es en el tema laboral. Por acá también me pasaba un mensaje de algún oyente crítico señalando que también hay un rumor, información no confirmada, de que en el último trimestre del año habrá una propuesta de reforma tributaria y que no se descarta plantear el aumento del IVA. ¿Usted podría respaldar un aumento del IVA, por ejemplo, del 12 al 14 o 15%? Hay que revisarlo, yo no me atrevería a anticipar porque nosotros habíamos planteado que cuando hay inclusive medidas ingeniosas, en algunos países el rebajar el IVA ha dado mejores resultados. Porque dinamiza el consumo. Dinamiza el consumo, dinamiza la economía, hay de hecho al haber más consumo, hay más producción, hay más productividad. Hay que revisarlo bajo qué parámetros. Nosotros lo que estamos viendo es que necesitamos objetivos claros, que no los hay. El país, el gobierno, ¿qué nos está diciendo a futuro? ¿Cuál es la expectativa de futuro? Hemos aumentado el endeudamiento del 38% que venía manteniéndose el Ecuador de la década pasada, hemos subido al 42%. Es decir, que estamos dejando este crecimiento y este endeudamiento a generaciones futuras y a los gobiernos siguientes. No se está tomando medidas claras, por ejemplo, para evitar la defraudación aduanera, la subvaloración aduanera. Se pierden ahí 2.000 millones de dólares anuales. Esa es la cifra que se menciona alrededor del control que debería tener el gobierno en esa área. ¿Qué se está haciendo por eso? ¿Qué se está haciendo para tener una política clara en la que sea una política nacional por el empleo, que sea una causa por el empleo? Solo se sabe que 40.000 funcionarios públicos saldrán en el mes de mayo. ¿Cuántos más deberán salir para que exista realmente una política en la que el país conozca que a ese rumbo nos estamos dirigiendo? Yo creo que le hace falta al país políticas realmente enfocadas a fortalecer sobre todo a la gente, a los más pobres, a los más débiles. Acabamos de aprobar 2.500 millones en la ley de fomento productivo, en remisiones a las grandes empresas, grandes industrias, empresas petroleras. Eso debería traducirse en algún tipo de beneficio. ¿Por qué no se retornan esos capitales? Hay más de 30.000 millones que están fuera en paraísos fiscales. Ahora, de todo esto que estamos hablando, reforma laboral, reforma tributaria, eso necesariamente, yo estoy convencido que va a haber proyectos en ese sentido, los va a conocer la Asamblea Nacional en los próximos meses y será después de que haya una reorganización interna de la Asamblea Nacional. ¿Cuál es la postura de Vilma Andrade respecto de lo que podría ser la elección del nuevo presidente o presidenta de la Asamblea Nacional, las dos vicepresidencias, la integración del CAL y, por cierto, la reorganización de las comisiones legislativas? Bueno, necesitamos una asamblea que sea independiente, que dialogue, sí, con todas las funciones del Estado y con el Ejecutivo, por supuesto, porque es presidente de la República, es un colegislador, pero que tenga la autonomía suficiente y no convertirse en una trastienda del gobierno para los temas, sobre todo, de fiscalización. Es indispensable llegar a consensos en la Asamblea, no hay los votos, ningún bloque, no hay mayoría. Por lo tanto, nosotros vemos que hay una dispersión, y en esa dispersión creo que es importante evaluar los nombres, las propuestas, la priorización de la agenda legislativa. En ese sentido, la bancada de integración nacional de la que soy parte y la que está legalmente constituida y es parte de las cuatro bancadas. Se constituyó en los primeros días del actual periodo, ¿verdad? Exactamente, que es lo que tiene el BIN 11 asambleístas y posiblemente integremos en unos días a algunos más. Porque ayer se integró una nueva bancada que es el BADI. Pero recordemos, sí, son agrupaciones y está bien que lo hagan, pero legalmente. No, legalmente no. Ya no pueden ser, ya no pueden ser. Eso está clarísimo. En ese sentido, nosotros el día de ayer tomamos una decisión de también poner a disposición y al análisis de los asambleístas. Hemos votado democráticamente entre dos asambleístas que tenían interés de presidir la asamblea, que el asambleísta René Yandún y Jimmy Candel, y se ha votado democráticamente y el apoyo mayoritario, contundente, ha sido para que Jimmy Candel sea nuestro representante. Pero en el para que pueda presentarse como un
precandidato para la presidencia de la Asamblea. Precandidato. Así Alianza es. País ha dicho que van Tiene con candidato propio. Ellos tienen 3. Claro, pero han dicho que van con candidato propio. Cualquiera de los 3, sea Mendoza, Litardo o Fafo Gavilanes, País pondrá un candidato. Creo también tiene 2. Creo tiene sus candidatos. Pero son Patricio Donoso y Homero Sí, Castañeda, ¿no? Homero Castañeda, ¿Ya? sí. Claro. Mae Montaño, Sí. que es independiente, ha dicho que ella también tiene aspiraciones de la presidencia de la Asamblea. Entonces, si hay tantos nombres y no hay, digamos, un bloque que logre la mayoría, esos diálogos, finalmente, ¿cómo tienen que resolverse? El otro día alguien me decía, ya ni siquiera estas instancias en la Asamblea se puede hablar, por la dispersión que usted mencionaba, legisladora, se puede hablar de intereses corporativos, sino también de intereses personales. En nuestro caso es absolutamente claro. Nosotros creemos que Jimmy Candel es una persona que consensúa, que no tiene ningún inconveniente de un diálogo con todas las bancadas. Ha sido una persona positiva. Él fue rector de la universidad en la provincia de Santa Elena. Es una persona seria y creo que puede... Y estamos con todo el derecho, los 137 legisladores podemos optar por cualquiera de esas dignidades, pero hemos hecho una evaluación que en este momento necesitamos salir de esa confrontación intestina que le ha hecho tanto daño entre correístas y morenistas. Hemos perdido tiempo, hace 10 días un debate de 4 horas para prácticamente escuchar quién ha robado más. Eso no le puede seguir desgastando a la Asamblea. Si bien el trabajo legislativo en las comisiones ha sido importante, yo creo que hemos producido legislación importante y beneficiosa para los ecuatorianos, que hace falta que se la difunda. La ley de eficiencia de trámites es una ley que favorece inclusive, y me permitan ustedes decirles, a los constructores, a los ingenieros, a quienes están realizando trabajos en el sector inmobiliario aquí en Quito y en todo el país, que hay proyectos inmobiliarios que están detenidos más de 6 meses. Según esta norma de eficiencia de trámites, lleva a que esa aprobación sea inmediata si ha faltado realmente de diligencia en el proceso y se ha detenido sin causa alguna el proceso de aprobaciones de proyectos inmobiliarios. Sin embargo, eso no se conoce, y no se conoce mucho de esa ley de eficiencia de trámites que lleva realmente a desburocratizar ese sistema. Pero es que se dedican a aprobar o a tramitar proyectos de resolución que ¿Cuántas usted resoluciones sabe. aprobaron ayer con Tertulia? Ay, no, eso fue... ¿Y cuáles efectos jurídicos? Ya, Ninguno. ayer que las Fuerzas Armadas Sí. salgan a patrullar las calles. Eso la Asamblea... Y eso está en la Constitución. O sea, primero. Segundo, ayer enojados porque no sumaron los votos para aprobar una Resolución de que respalde a Guaidó. apoyo a Guaidó. O sea, las resoluciones, y eso lamentablemente, con todo respeto a asambleísta Andrade, no le dicen a la gente, nosotros sí lo hemos dicho, las resoluciones son pronunciamientos institucionales que no causan efecto jurídico Así es, alguno. son Y exhortos. pierden el tiempo. La semana pasada yo hice un comentario aquí que no le gustó a la gente de la Asamblea respecto a que incluyen en la agenda un tema que debió haber sido debatido hace 14 meses, de un hecho que ocurrió hace 14 meses en Guayaquil con la muerte de 2 polizones que iban en un avión que se cayeron del tren de aterrizaje. Un año después, retoman un tema que no tiene efecto jurídico. Coincido totalmente con usted. Se dedican a aprobar resoluciones. Debo decir algo. Estoy presentando en parte de las reformas de la Ley Orgánica de la Función Legislativa el poder limitar realmente estos cambios del orden del día. Le debo decir que desde que yo soy legisladora, no he presentado una sola vez ni apoyado para que se presenten los cambios del orden del día. Esto distorsiona el trabajo legislativo, nos hace perder tiempo, pero lógicamente que ha habido y hay resoluciones que sí son importantes, De acuerdo, entonces por eso hay que limitar. Y vamos al cambio Pero esta es también de la ley. resoluciones. Es que eso Esta no es la puede asamblea de los ser. proyectos de Eso resolución. no puede seguir siendo. Que el tema Así del es. mazapán, que el tema de no sé qué. O sea, de verdad, hay temas. Usted ha citado la ley de eficiencia de trámites. ¿Cuántos de nosotros conocemos el contenido de ese proyecto? No, es mínimo, realmente. Porque no se difunde, conoce. porque no se promociona, porque nos quedamos en el escándalo, y a eso iba. ¿Qué debemos esperar después del 14 de mayo de una asamblea que en los últimos meses ha tenido una serie de problemas, más asociados al escándalo, matizados por la destitución de 3 legisladoras, una investigación que está en la Fiscalía sobre cuyos avances no conocemos, no tenemos mayor certeza, no existe una mayoría sólida en la Asamblea Nacional, Y hay, hay minorías, no mayoría, Le ¿no? sumaría algo adicional, y le sumaría algo adicional a lo que venía diciendo la legisladora, el tema de la dispersión y la falta de difusión de las leyes que se aprueban, es este afán de
desgranarse entre bloques, ¿no? Han salido destituidas 3 legisladoras en este proceso. Ha sido una mitad de periodo muy conflictiva dentro de la Asamblea y creo que eso también le ha restado mucha credibilidad a la institución, porque digamos, aquí puede haber 1 o 2 que cometan alguna falta, pero finalmente cuando se habla de la Asamblea. Sí, en un cuerpo colegiado, de hecho, esa repercusión tiene, pero yo creo que debemos asumir realmente también la parte que ya la señalaba. Yo creo que ha habido una legislación importante. Estamos a puertas de aprobar un código de comercio totalmente obsoleto, con más de 100 años en vigencia, que realmente no fomentaba ni fortalecía las relaciones comerciales en el Ecuador, y creo que estamos también encaminados a varios procesos que han sido interesantes en las comisiones. ¿Cómo logramos realmente que ese trabajo legislativo, que en fiscalización también ha sido importante? Yo creo que hay que reconocer, frente a una asamblea de 10 años que no fiscalizó nada, yo creo que ha sido muy interesante la fiscalización. Eso ha sido un proceso que hay que reconocerlo, pero tenemos que ir ahora con las prioridades. De hecho, nosotros hemos señalado la seguridad social, el ir a una reforma integral o una nueva ley de seguridad social es una prioridad. Si quiebra el seguro social con la crisis tan profunda en la que se encuentra, no quiebra solo el seguro social, quiebra el país. Así sucedió en Uruguay un momento, en Grecia. Tenemos que ir por conciencia, por decisión, a darle sostenibilidad, pero también a darle autonomía al seguro social, porque no es del gobierno de turno. De las asignaturas pendientes de la última década, yo cito 2. La ley de seguridad social, porque resulta que tenemos una ley con parches, pero es una ley vigente en función de la Constitución de Sangolquí, que además fue declarada inconstitucional parcialmente por el Tribunal Constitucional de la época. Y tuvimos una consulta también que modificó la ley, pero solo ha sido parcial. Y el Código del Trabajo, que también tiene que ser reformado, pero integralmente, o emitir un nuevo Código de Trabajo más acorde a la situación actual. Voy cerrando esta entrevista con Vilma Andrade. Nos decía, la bancada del BIN va a presentar un precandidato que es Jimmy Candel. ¿Precandidato o candidato? ¿El 14 de mayo lo van a presentar o podrían ceder ustedes esa candidatura para apoyar otra? No, hemos sido muy claros y por eso hablamos de una precandidatura, porque creemos que el mantenerse en una candidatura no lleva a acuerdos. Es decir, este nombre que es válido, que le vemos muy sólido, sobre todo por la personalidad del asambleísta Candel, nos puede llevar realmente a que existan apoyos importantes. Si es que encontramos, porque también hay que mirar, se requiere una personalidad muy seria al frente de la Asamblea Nacional. Necesitamos a alguien que realmente pueda justamente evitar que perdamos tiempo en resoluciones, en exhortos. Mucho tiene que ver el manejo de quien preside la asamblea, para que inclusive si esos exhortos y esas resoluciones sean tramitadas de forma mucho más, con mayor celeridad. ¿Usted ha sido errática la dirección de la asamblea bajo el control de la presidenta Cabezas? Yo diría que no solamente, porque si hemos hecho más o menos un porcentaje de las sesiones que ella ha dirigido, es realmente un porcentaje mínimo. Ella ha estado casi siempre al inicio de la sesión y luego hemos tenido 2 y 3 presidentes. Entonces, más bien es la ley orgánica de la función legislativa que tenemos que cambiar, que permita realmente un trabajo legislativo donde recuperemos el debate. Ahora no se debate la ley básicamente pasa en paquete y tendrá que ser la buena voluntad del ponente si abre o no al debate de la ley. Con esto cierro. Ustedes, por ejemplo, podrían, dentro de la legítima negociación política, porque yo sí creo que la negociación política es legítima, que el cabildeo político es legítimo, lo ilegítimo es el reparto, la troncha, como se dice popularmente, pero digo, dentro de esa legítima discusión política, ustedes podrían tener una aspiración de, si no conducen la asamblea o no tienen alguna vicepresidencia, sí tener ahora representación en el CAL. Por supuesto, nosotros que no la tuvieron, que no la tuvieron en 2017. Exactamente, no la tuvimos y es indispensable que la tengamos ahora. Primero, que hoy las fuerzas en la asamblea son distintas. Ya no es el bloque de Alianza País de 72. De 74 en ese tiempo, 74 sí, en ese momento, y de aliados. Por lo tanto, ahora tenemos la bancada de Integración Nacional, necesitamos una representación y lo que queremos es espacios también de trabajo en las comisiones. Debe ser visto así. Presidencias de comisiones. Debemos revisar, y creo que en forma proporcional habría que revisar lo que corresponde a todos. ¿Verdad que la Cámara para tanta gente? Sí, pero tiene que ser a todos.
Yo ahí no excluyo a ninguna bancada, porque yo creo que hay legisladores eficientes, legisladores comprometidos con un trabajo en todas las bancadas. Por lo tanto, creo que esta mirada más amplia en que salgamos de la confrontación nos va a hacer llegar a puntos de equilibrio donde todas las bancadas tengan comisiones, todas las bancadas estén representadas y que también, tanto en las autoridades cuanto en el CAL, exista la representación que ahora tiene la Asamblea y no la que iniciamos hace 2 años. Correcto. Pendientes aquello, doctor Andrade, gracias por gentileza. Muy amable, A legisladora. ustedes, muchísimas gracias. Un Vilma lindo día. Andrade, Vilma Andrade, asambleísta nacional por Izquierda Democrática. En punto a las 8 en la primera hora.